Esta mañana estaba viendo un video y en el video hablaban de un concepto que yo realmente no había pensado, pero que creo que es obvio y que si todos lo aplicáramos en nuestra vida, seríamos mucho más productivos, seríamos mucho mejores en nuestra vida, seríamos más motivados en general. Y en últimas este canal se llama Andrés Motivas porque la motivación es de donde nace todo. Cuando tú tienes una idea, estás motivado. Después esa motivación la conviertes en un hábito y ese hábito es lo que te permite seguir trabajando, porque obviamente la motivación tiende a desvanecer, pero hay ese concepto que estaba estudiando el día de hoy y sentí que realmente era como que te permitía cambiar la vida. Si realmente tú lo adoptabas, te permitía cambiar la vida. Y es el concepto del autoliderazgo. Y cuando tú te pones a pensar al respecto, toda nuestra vida hemos sido liderados. Por más de que nosotros seamos líderes, siempre hemos tenido también líderes en nuestra vida. Entonces, cuando tú te pones a pensar y eres un niño, tu papá y tu mamá son tus líderes. Después, cuando tienes un grupo de amigos, aunque tú seas el líder o el alfa, hay momentos en los que tú sigues a otra persona. Cuando vas a la universidad, entonces tu líder son tus profesores, son las personas que te lideran a hacer los exámenes, son las personas que te lideran a estudiar o a llegar a ese diploma. Cuando tú trabajas y tienes un jefe, esa persona es tu líder. Y la palabra líder ha comenzado a ser utilizada muchísimo más seguido en el concepto de emprendedor, en el concepto de equipo, en el concepto de empresa, en el concepto de trabajo, en general en todo lado. Y es porque un líder en últimas te lleva a hacer algo. Un líder es una persona que sabe cómo motivarte, sabe cómo hablarte, sabe cómo decirte las cosas con el objetivo de que cumplas una meta. Entonces, si tú tienes un buen líder en tu trabajo, esa persona sabe cómo hablarte con el objetivo de que cumplas los propósitos que se han puesto para este mes o para este trimestre o para este semestre. Cuando tú tienes un líder en el equipo, cuando tú tienes un líder o un capitán de campo, entonces esa persona sabe cómo hablarte y cómo liderarte para que logremos ganar el partido, para que logremos ganarle al rival. Entonces, un líder siempre lo pensamos como alguien externo. Entonces, tenemos el capitán, tenemos el jefe, tenemos nuestros padres, tenemos el profesor, tenemos personas externas a nosotros. Pero el concepto se llama el autoliderazgo. Y cuando tú dominas el autoliderazgo, cuando tú dominas tú mismo saber cómo Andrés, de esta manera te tengo que hablar cuando estás desanimado para animarte y llevarte a tu éxito. De esta manera te tengo que hablar cuando siento que estás procrastinando para que dejes de hacerlo y comiences a hacer lo que tienes que hacer. Cuando tú dominas el autoliderazgo, entonces todo se hace mucho más fácil, porque sabes cómo te sientes y sabes cómo te tienes que hablar o cómo te tienes que motivar para que ese sentimiento cambie o, por el contrario, crezca exponencialmente con el objetivo de que ese sentimiento sea mucho más fuerte, pero siempre buscando que ese sentimiento sea positivo. Entonces, cuando tú piensas y entras a un trabajo y tienes un muy buen líder, esa persona sabe cómo hablarte para que lleguen a los objetivos. Cuando tú tienes un muy buen líder, esa persona sabe cómo regañarte cuando no lo estás logrando. Cuando tú tienes un muy buen líder, esa persona sabe cómo hablarte cuando, por ejemplo, te sientes mal y de pronto no tiene que ver con tu trabajo, pero hay algo que está afectando. Cuando tú piensas que tienes un muy buen líder, realmente es una persona que te conoce tan integralmente que sabe en qué faceta de tu vida estás actualmente y cómo hablarte con el objetivo de lograr lo mejor de ti. Y cuando tú lo piensas, tú, Andrés, en este momento, es la persona que más conoce a Andrés, ¿cierto? O Juan es la persona que más conoce a Juan, o Pedro es la persona que más conoce a Pedro. Y cuando Pedro comienza a entender que él, más que ser simplemente Pedro, tiene un rol de ser el líder de Pedro, entonces Pedro comienza a actuar con el objetivo de ayudar a esa persona. No sé si a ustedes les pasa que hay el dicho que dice: es fácil predicar, pero es difícil cumplir. Y eso es porque nosotros, cuando nos ponemos a ayudar a alguien, nos ponemos en el rol de liderazgo. Y entonces yo soy el líder de esta persona a la cual estoy ayudando y lo que le voy a decir le va a permitir ser mejor. Le voy a dar un consejo. Yo soy el líder en ese momento, pero para nosotros mismos es muy difícil nosotros decir: voy a ser mi propio líder, voy a hablarme, dándome el consejo que necesito, conociéndome como soy, con el fin de que logre mis objetivos, con el fin de que mejore, con el fin de que me vuelva mejor. Sí, a eso me refiero, ustedes saben a qué me refiero. El hecho es que por lo general, como seres humanos, tendemos a olvidar que nosotros somos nuestros propios líderes, que nosotros somos los líderes de nuestra propia vida. Y así como podemos darnos consejos, también podemos darnos un aplauso cuando lo hacemos bien, también podemos regañarnos cuando lo estamos haciendo mal, también podemos motivarnos cuando no lo estamos. Y cuando adoptamos el concepto de autoliderazgo, cuando entendemos que más allá de simplemente ser una persona, nosotros podemos autoliderarnos, nosotros podemos ser nuestro propio líder, nosotros podemos ser la persona que tiene que empujar cuando tiene que hacerlo o que se tiene que poner
correr al frente y guiarnos cuando tenemos que hacerlo, entonces todo cambia. Y cuando tú piensas en el líder, sobre todo cuando hablamos de procrastinación, cuando hablamos de no quiero hacer las cosas, y tú estás en un trabajo, muchas veces tu líder te dice, tengo o necesito que hagas esta tarea. Y tú la haces, pero muchas veces tú no tienes la visual completa, tú no tienes hacia dónde esa persona te quiere llevar, tú simplemente sabes que esta tarea, te guste o no hacerla, nos va a permitir a todos como organización llegar a los objetivos. Lo mismo sucede en tu propia vida. Va a haber tareas que no quieres hacer, va a haber tareas que no te nace hacer, va a haber tareas que simplemente no te las disfrutas. Pero tú como líder tienes que decir, Andrés, es que la tienes que hacer, te guste o no, porque esa tarea nos va a llevar a los objetivos. Seamos honestos, ¿a quién le gusta tender la cama todos los días? Lo que nos gusta es llegar a la cama en la noche y que esté tendida. Pero entonces, si tender la cama en la mañana nos va a permitir llegar en la noche a que esté tendida, entonces la tenemos que hacer. Así en el momento que la vayamos a hacer no entendamos o no estemos presente de cuál es esa visión a futuro. Y esa visión a futuro es que lleguemos a la cama y esté tendida. Muchas veces en nuestra vida nosotros tenemos que tomar el rol de líder y decir, Andrés, tienes que hacer esta tarea, te guste o no. Tienes que hacer esta tarea, te la disfrutes o no. Porque a largo plazo, eso nos aporta en la visión. A largo plazo, eso nos ayuda a ser quienes queremos ser. Entonces, a nadie le gusta estudiar, o a mí me gusta, pero hay veces que no me lo disfruto, ¿cierto? Porque hay conceptos que son difíciles, y al ser difíciles, si los sigo repitiendo, pues cada vez se hace más difícil el reto, y hay veces que uno dice, mejor tiro esto. Pero al mismo tiempo, en ese momento tienes que entrar a motivarte y decir, Andrés, pero es que si logras este ejercicio, en tu visión a futuro vas a ser mucho más conocedor, vas a ser mucho más inteligente, vas a tener muchas mayores habilidades. Piensa en esa visión a futuro. Pero muchas veces nosotros como seres humanos nos enfrascamos en el momento, en el punto específico, y nos olvidamos de la visión a futuro. Y cuando estamos sintiendo esas cosas negativas, es cuando también tenemos que decir, venga, yo soy mi propio líder. Necesito decirle a esta persona, recuerde que la misión no es esta. La visión no es estudiar, la visión no es tender la cama. La visión es ser más inteligente, la visión es tener mayores habilidades, la visión es ser mejor en el futuro, la misión es llegar en la noche y que la cama esté tendida y simplemente la levantemos, nos arropemos y a dormir rico. Hay veces que como personas tenemos que ejercer el autoliderazgo y muchas veces se nos olvida, muchas veces creemos que el liderazgo es para nosotros dárselo a otras personas o para nosotros recibirlos de otras personas, pero la realidad es que nadie te conoce mejor que tú, y si tú mismo te empoderas y te autolideras, te aseguro que todo a tu alrededor va a cambiar. Te aseguro que todo a tu alrededor va a ser mucho mejor. Eso es, chicos, mi nombre es Andrés y en este canal todos los días hablamos de productividad, bienestar y emprendimiento. Y el día de hoy hablamos claramente de bienestar. Si te gustó el video, déjame un like, déjame un comentario. ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿En qué momentos te falta a ti autoliderarte? Y no olvides suscribirte. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.